Sí, bueno. Ok, bueno, pues buenos días, bienvenidos a todos, amados amigos y hermanos. Esperando que se encuentren bien, ¿verdad? Esperando que Dios les esté bendiciendo, que Dios esté prosperando su vida, ¿verdad? Y sobre todo que nos esté ayudando a todos a poder crecer cada día más en conocimiento de Dios, en sabiduría, en fidelidad y obediencia. El propósito de Dios es preparar a su pueblo, ¿verdad? Para que cuando el Hijo de Dios regrese por la iglesia, regrese por el pueblo de Dios, nosotros podamos participar de su gloria eterna, de su gloria divina. Y bueno, mientras estemos en esta tierra, Dios estará haciendo su obra en nuestras vidas, obviamente en la vida de aquellos que decidan estar sometidos a la voluntad, a los planes y a los propósitos de Dios. Bueno, en este día no vamos a estar hablando tanto de eso, ¿verdad? Porque generalmente en la iglesia estamos muy acostumbrados a hablar mucho actualmente, ¿verdad? Actualmente la iglesia está acostumbrada a hablar mucho acerca de las necesidades espirituales del hombre, ¿verdad? Y casi todos los cultos están más centrados en lo que el hombre espiritualmente necesita, ¿verdad? Actualmente el cristianismo a veces es un poco antropocéntrico, o sea, muy centrado en el hombre, ¿verdad? Más que en quien debería de ser, que en este caso es en Cristo Jesús, ¿verdad? Obviamente también el Padre, el Espíritu Santo. Y bueno, en este día quiero empezar compartiendo una escritura bíblica que se encuentra en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 1 al 3. Pero antes de continuar, quisiera comentar que el título de esta enseñanza, de este día, de este mensaje, es Yo vivo para siempre. Yo vivo para siempre. Ese es el título. El título de esta enseñanza es ese, ¿verdad? Refiriéndose al Hijo de Dios, que Él vive para siempre, ¿verdad? Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor, vive para siempre a la diestra del Padre. Y bueno, dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, dice de la siguiente manera, en la Nueva Versión Internacional, dice: Dios que muchas veces, de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Esto es algo muy importante, muy interesante, porque la Biblia dice, la palabra de Dios nos dice, primero que nada, ¿verdad?, que últimamente, en estos últimos tiempos, ¿verdad?, a raíz de que el Hijo de Dios vino a la tierra, no a través de su Hijo, a través de Dios, en quien Jesucristo es Dios, ¿verdad? También dice aquí en el versículo 2, dice que a este, o sea, Jesús lo designó heredero de todo. ¿Sí? O sea, le heredó todas las cosas para que fuera el poseedor, el amo y Señor. Y también dice que por medio de él creó todo el universo. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Teológicamente y bueno, apologéticamente, esto desmiente muchas falsas enseñanzas que había en aquel entonces acerca de que Jesús no había sido coeterno ni co-creador con el Padre. Pero Dios en su palabra nos dice, ¿verdad?, y lo exalta y lo glorifica a su amado Hijo Jesús a través del escritor del libro de los Hebreos, diciendo que por medio de él hizo todo el universo, ¿verdad?, dándole esa gloria que a él, el Hijo de Dios, le corresponde. En el versículo 3 dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, ¿verdad? Dice también en esta porción bíblica más adelante, dice que una vez que el Hijo de Dios fue glorificado, ¿verdad? Y la Biblia dice que Él regresó a los cielos, se sentó a la diestra del Padre, ¿verdad?, a la diestra de la majestad de las alturas. Bueno, ahora el Hijo de Dios la palabra de Dios nos enseña que después de haber llevado a cabo la purificación de los pecados, ¿verdad?, de haber llevado a cabo la obra de redención hace 2000 años en la cruz del Calvario, ahora nuestro Señor Jesucristo se encuentra sentado a la diestra, a la derecha de la majestad de las alturas, ¿verdad? Está sentado a la diestra del Padre, en un trono celestial, ¿verdad?, lleno de gloria, de majestad. Y bueno, de eso precisamente vamos a estar hablando en este día, como decía yo al principio, ¿verdad?
Normalmente la iglesia cristiana evangélica moderna tiende a estar muy centrada, ¿verdad?, en predicar enseñanzas que van enfocadas en atender las necesidades espirituales de los creyentes, ¿verdad? Lo cual no está mal, es bueno, ¿verdad? Porque a la iglesia venimos a aprender la palabra de Dios, ¿verdad?, para ponerla por obra. Pero originalmente la iglesia en el principio de la era cristiana, la iglesia cristiana estaba más enfocada en predicar acerca de Jesucristo, en predicar a Cristo y en predicar acerca de Jesús, de su gloria, de su grandeza, de su majestad y de su glorioso poder divino, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo, el glorioso y todopoderoso Hijo de Dios, en estos momentos se encuentra sentado a la diestra del Padre, como acabo de decir, y Él está ahí gobernando el universo entero, como dice la Biblia, como dice la palabra de Dios, con el poder de su palabra. O sea que todas las cosas están sujetas a su autoridad, ¿verdad? Las galaxias, los planetas, todo lo que ocurre en el mundo, nada puede ocurrir, nada puede suceder sin que el Hijo de Dios lo permita, lo autorice, lo ordene, ¿verdad? Aún a la gente mala, la Biblia dice en el libro de Proverbios que Dios ha hecho al malo, ha permitido que surja el malo para usarlo en el día del juicio, en el día del castigo para alguien, ¿verdad? Para una persona, para una familia, una ciudad, una nación y para el mundo entero, ¿verdad? Todo, absolutamente todo ocurre, ¿verdad? Sucede y es permitido que ocurra y suceda por el poder de la palabra de Dios. Y Dios dice, ¿verdad?, en su palabra que ahora esa autoridad, esa majestad, ese señorío lo tiene su amado Hijo Jesucristo, y todo, absolutamente todo está sujeto a su autoridad. Aún lo que ocurre en el mundo, ¿verdad?, aún lo que ocurre entre la gente malvada y perversa, todo es parte, primero que nada, del plan de Dios. Y número dos, todo está sujeto a la autoridad y señorío y majestad del Hijo de Dios. Y bueno, para muchos de nosotros a veces se nos hace un poco difícil entender y comprender esto acerca de la emancipación, ¿verdad? Acerca de la glorificación, acerca de la gloria eterna, la gloria divina del Hijo de Dios, porque en el mundo cristiano, ¿verdad?, en el mundo evangélico actual y de algunos años para acá, se nos ha enseñado más a visualizar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, a creer en Él, a tener a Jesús en la mente y el corazón, ¿verdad?, como un hombre pobre, ¿verdad?, como un Jesús pobretón, como el simple carpintero de Nazaret, ¿verdad?, o bien también Hollywood, la pantalla grande, como decimos, la pantalla chica, nos ha enseñado a creer en Jesús, como lo pinta en las películas, ¿verdad?, como un hombre, un personaje histórico, miserable, derrotado, timorato, con cara de ingenuo, ¿verdad?, con cara de tonto. Me acuerdo mucho de una película que hizo aquí en México un actor que ya no vive, ¿verdad?, que se llamaba Enrique Rambal, ¿verdad? Esa película se interpretaba o la proyectaban o la proyectan a veces en los tiempos de Semana Santa, ¿verdad?, la pasión de Jesús. Y este hombre, Enrique Rambal, siempre me ha dado risa, ¿verdad?, porque interpreta a un Jesús así todo con cara de ay, yo no fui, ¿verdad?, pobrecito, miserable, ¿verdad? Y desafortunadamente, y así es la verdad, el mundo, desgraciadamente el mundo que está controlado por Satanás, nunca ha permitido, siempre ha buscado la manera de presentarle al mundo y aún a la iglesia a un Jesús derrotado, a un Jesús que no tiene gloria, a un Jesús que no tiene poder, a un Jesús que es simplemente, meramente un simple ser humano. Porque hasta el día de hoy yo jamás y nunca he visto una película, aunque sea en animación, ¿verdad?, en animación artificial ¿cómo se le llama?, animación electrónica. Jamás y nunca he visto una película que hable acerca de la gloria que nos muestra la palabra de Dios, de la gloria que tiene el Hijo de Dios en los cielos. Ni siquiera, nunca jamás he visto una película así. Yo sé que mucha gente no quiere pecar, ¿verdad?, al proyectar algo que no es bíblico, ¿verdad?, porque no quieren hacer ¿cómo se llama?, pues a lo mejor no quieren blasfemar, ¿verdad? Pero yo creo que lo que nos presenta la palabra de Dios acerca de la gloria eterna, de la gloria divina del Hijo de Dios, basado en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, sí lo puede proyectar, sí se puede hacer una película, ¿verdad?, por ejemplo, acerca de la adoración celestial,
acerca de cuando el Hijo de Dios se acerca al trono de Dios, ¿verdad? Recibir el rollo, ¿verdad? Para abrir el rollo, romper los 7 sellos. Y bueno, desafortunadamente, como decía yo, el mundo, las artes, ¿verdad? El cine, la televisión, los medios de comunicación presentan a un Jesús miserable, derrotado, timorato, ¿verdad? Pero fíjense que esa no era la visión que tenían los primeros cristianos acerca del Hijo de Dios. Los primeros cristianos, para empezar, en su entorno cultural, ellos tenían una visión de un Dios glorioso y todopoderoso que ellos probablemente, a lo mejor en el tiempo de Jesús, no habían visto la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, ¿verdad? Pero ellos sí tenían una herencia cultural, ¿verdad? Ellos tenían historias, tenían relatos de sus ancestros que les contaban cómo había descendido Dios en la montaña Sinaí, ¿verdad? Tal como dice la Biblia, que la misma montaña se sacudía de manera poderosa, cómo Dios les hablaba poderosamente en medio de la nube, ¿verdad? Y ellos tenían toda esa ideología, tenían toda esa visión, tenían todas esas creencias, ¿verdad? Que creían en un Dios todopoderoso. No es así, ¿verdad? No es así aquí en el mundo occidental, ¿verdad? En el mundo occidental la gente no tiene esa ideología ni siquiera de Dios, ¿verdad? Ya no del Hijo de Dios, ni siquiera de Dios, ¿verdad? De un Dios todopoderoso, sino de un Dios como lo pintan, ¿verdad? Como un viejito con barba larga, ¿verdad? Con un triángulo en la cabeza, sentado ahí con Jesús, con unas vestimentas, ¿verdad? Azul con rojo, sentado ahí, ¿verdad? Y los dos viendo así la tierra como diciendo, ¿qué pasará, verdad? ¿Se me escapará el control de la tierra de las manos o no, verdad? Y esa es la idea que el mundo le mete a la gente y muchas veces nos mete a nosotros los cristianos acerca de Dios y en especial acerca del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque a Satanás le conviene. El diablo sabe perfectamente que si la gente llega a tener una fe basada en lo que las Sagradas Escrituras nos muestran con respecto a la gloria de Dios, y la gente lo cree, la gente lo alberga en su corazón, entonces la gente se rendiría inmediatamente, o probablemente no inmediatamente, pero sí llegaría el momento en que la gente se rendiría totalmente, ¿verdad? De todo corazón, entregarían sus vidas, ¿verdad? Impactados, impresionados por la gloria de Dios, por la majestad que las Sagradas Escrituras, que la palabra de Dios nos muestra acerca de Jesús. Pero como se dice por ahí, ¿verdad? Dependiendo de la imagen y la visión que tengamos de algo, de alguien, será nuestra admiración, será nuestro respeto, será, ¿verdad? La entrega, ¿verdad? Será el temor que le tengamos. Satanás sabe perfectamente que si nos crea una visión pobre, una visión carente, ¿verdad? De lo que es verdaderamente, de quién es verdaderamente Dios, entonces sabe que el mundo no le tendrá temor ni respeto a Dios, y mucho menos al Hijo de Cristo, al Hijo de Dios, perdón, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces decía yo que la iglesia cristiana primitiva tenía una visión muy diferente acerca de Jesús. Ellos tenían la visión acerca de un Rey de reyes y Señor de señores, glorioso, de Dios todopoderoso, victorioso, que había triunfado sobre la muerte, había triunfado sobre el diablo, había triunfado sobre el pecado, y victorioso se había levantado de la cruz, de la muerte, ¿verdad? De la tumba. Lo habían visto habitando entre ellos durante aproximadamente 40 días, ¿verdad? Haciendo señales milagrosas con un cuerpo glorificado. Y después de eso ellos lo vieron cuando ascendió a los cielos en medio de las nubes. Por lo tanto, los primeros discípulos tenían una visión muy diferente acerca del Hijo de Dios. Permítame tantito, voy a hacer un arreglo aquí. Perdón, tuvimos aquí un problema técnico. Entonces decía yo que dependiendo, ¿verdad? Que ellos, los primeros discípulos, verdaderamente tenían la visión correcta de quién era Jesucristo, el Hijo de Dios. Ellos conocían perfectamente las Sagradas Escrituras y sabían todo lo que las
Escrituras hablaban acerca de la gloria eterna y divina del Hijo de Dios. Por ejemplo, un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el Salmo 45, versículos 5 al 9, donde dice de la siguiente manera en la versión Palabra de Dios para Todos, dice el Salmo 47, versículos 5 al 9, dice: Dios subió a su trono entre gritos de júbilo, el Señor con toque de trompeta. Canten alabanzas a Dios, canten alabanzas a nuestro Rey, canten con habilidad un poema, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Dios se sienta en su trono sagrado y desde allí gobierna todas las naciones. Los líderes del mundo se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. Dios tiene el mando, a todos los gobernantes del mundo le pertenece. Ahora bien, escuchen, en esta y muchas otras porciones bíblicas a través de la palabra de Dios, el pueblo de Dios sabía perfectamente tanto la gloria de Dios como la gloria de su Mesías, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que cuando Jesucristo, ellos sabían que cuando el Mesías resucitara, ¿verdad? Él regresara a la muerte, resucitara, sabían perfectamente los primeros discípulos, esto lo conocían ellos por cultura, ¿verdad? Por todo lo que ellos habían sido nutridos con la palabra de Dios. Ellos sabían perfectamente que cuando el Hijo de Dios regresara a los cielos, Él regresaría en medio de un júbilo, ¿verdad? Un júbilo de los ángeles estarían esperándolo en los cielos, ¿verdad? Y entre gritos de alabanza, entre gritos de alegría, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, iría a sentarse nuevamente al trono celestial en el cual estuvo por toda la eternidad a la diestra del Padre. Esto lo podemos corroborar, ¿verdad? Porque dice en los evangelios, el mismo Señor Jesucristo dice que cuando el Hijo de Dios, ¿verdad?, estaba ya despidiéndose de sus discípulos, estaba ahí preparando las cosas porque Él iba a regresar a los cielos. Él empieza a orar y dice: Padre, te he glorificado aquí en la tierra, ¿verdad? Ahora glorifica nuevamente a tu Hijo con la misma gloria que tuvimos antes de que el mundo existiera, ¿verdad? Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, después de que deja a sus discípulos ahí en el monte, sube a los cielos, la palabra de Dios nos enseña que Él subió a los cielos, ascendió a los cielos nuevamente, entre gritos de alabanza, entre gritos de júbilo. Y podemos entender que esos gritos de júbilo provenían de los millones de ángeles, ¿verdad?, que lo estaban viendo regresar glorioso, ¿verdad? Y yo me puedo imaginar, no sé si ustedes pueden imaginar esto, pero yo me puedo imaginar las multitudes de seres celestiales, las multitudes de los ángeles, ¿verdad?, ahí en medio de un júbilo, de una algarabía, ¿verdad?, alabando y victoriando al Hijo de Dios, recibiéndolo con aplausos, ¿verdad?, recibiéndolo con gran júbilo, con gran gozo y con gran alegría. Y en ese momento, ¿verdad?, viéndolo cómo se acercaba hacia el Padre y hacia su trono celestial, y lo vieron sentarse a la diestra del Padre nuevamente, ¿verdad?, para ahora gobernar los designios del universo entero, ¿verdad? Porque la Biblia acabamos de leer en Hebreos capítulo 1 que el Padre constituyó a su amado Hijo como el heredero de todo el universo absolutamente, ¿verdad? Y ahora el Hijo de Dios está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Está gobernando con suprema autoridad, con supremo señorío, ¿verdad? Y ahora absolutamente todo lo que ocurre en el mundo y lo que tiene que ocurrir está sujeto a su autoridad y su voluntad. Y lo que el Hijo de Dios permita, ocurrirá, y lo que el Hijo de Dios no permita, no ocurrirá, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos enseña eso, ¿verdad? Que después de que Jesús triunfara sobre el pecado, Él regresaría a sentarse en su trono glorioso para seguir gobernando a la diestra del Padre. Ahora, la palabra de Dios también nos enseña, ¿verdad?, nos enseña muchas cosas acerca de la gloria del Hijo de Dios, pero lo que quiero en este día es compartir con ustedes precisamente, ¿verdad?, como decía yo hace un rato, que debemos de tener la imagen correcta acerca del Hijo de Dios, porque si nosotros como pueblo de Dios, como pasó en muchas ocasiones con el pueblo de Dios, ¿verdad?, antes, la palabra de Dios nos enseña ahí en el libro de Éxodo, que antes de que los israelitas, dice la Biblia que cuando son sacados de Egipto, antes de ser sacados de Egipto, ellos tenían su fe, tenían su esperanza en Dios, en el Señor, ¿verdad? Pero por lo que podemos leer, su fe estaba como que un poco apachurrada, ¿verdad? Ellos habían sido esclavos durante 400 años en Egipto.
Y ellos seguían siendo fieles en su fe al Señor de los ejércitos, ¿verdad? Pero cuando empiezan a hablar, Moisés empieza a hablar con ellos, te das cuenta, si usted lo lee ahí en el libro de Éxodo, te das cuenta que ellos tenían una fe muy pobre. Ellos no tenían la fe y la esperanza en un Dios glorioso y todopoderoso que verdaderamente nos fuera a sacar de Egipto. Ellos de hecho le tenían más miedo y temor al rey de Egipto, ¿verdad? Al faraón y a sus dioses, ¿verdad? Porque sabían que las deidades paganas, ¿verdad? Las potestades diabólicas y demoníacas que se movían en ese lugar, pues verdaderamente tenían cierto poder, ¿verdad? Cierta gloria. Pero cuando Moisés empieza a hablar con ellos y dice, el Señor me mandó a decirles que los va a sacar, ¿verdad? Ellos empiezan a tener negativas porque precisamente ellos no tenían una fe bien fundamentada en la realidad de quién era en realidad el Señor de los ejércitos, que era verdaderamente Dios, el Señor, ¿verdad? Entonces por eso es que la palabra de Dios nos enseña que Dios tuvo que empezar a hacer ciertas señales milagrosas, ciertos prodigios, ¿verdad? Que hoy se le llaman y se le conocen como las 10 plagas de Egipto. Y a través de esas demostraciones de poder de parte de Dios, ¿verdad? Ellos pudieron empezar a contemplar la gloria, la majestad de Dios. Y a través de eso ellos pudieron empezar a depositar su fe en Dios, en el Dios de los cielos, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Una vez que ellos empiezan a salir de Egipto, otra señal milagrosa que hace el Señor, ¿verdad? Que hace Dios es precisamente abrir el mar rojo, ¿verdad? Dice la Biblia que una nube los cubría en la noche y una nube los cubría en el día y una columna de fuego los protegía en la noche, ¿verdad? Los alumbraba. Ellos empezaron a ver cada vez más señales milagrosas, y entonces su fe podemos entender que fue creciendo y fue creciendo. Por eso es que decidieron seguir adelante, ¿verdad? Seguían teniendo temor, seguían teniendo miedo. Y una de las señales milagrosas decisivas para que ellos decidieran totalmente, ¿verdad? Internarse en el desierto y rendirse totalmente al Dios de Abraham, ¿verdad? Al Dios de los cielos. Fue cuando dice la Biblia que descendió, ¿verdad? Dice que el Señor descendió en medio de una nube de fuego en el monte Sinaí. Y dice que era cuando el momento que descendió, ¿verdad? La montaña empezó a humear. Dice la Escritura que el monte se sacudía violentamente, ¿verdad? Era tanto el poder y la gloria de Dios que la montaña se sacudía, y cuando Dios empezó a hablarles, dice que les empezó a hablar con una voz como de trueno, ¿verdad? Y que era como una voz de trompeta de carnero, ¿verdad? Era tan intensa, tan fuerte la voz de Dios y todo lo que veían, que dice que el pueblo de Dios estaba temblando de miedo ante la grandeza y la gloria y la majestad de Dios, ¿verdad? Y a partir de ese momento el pueblo de Dios, su fe en Dios cambió porque vieron su gloria y su grandeza, ¿verdad? Hubo algunos problemas, algunas rebeliones, como todos los seres humanos, ¿verdad? A veces somos un poco renuentes, un poco rebeldes, pero a partir de ese momento el pueblo de Dios decidió consagrarse totalmente al Señor, y su fe en Dios ahora era una fe fuerte, una fe basada en la realidad de quién verdaderamente era Dios, de quién verdaderamente era el Señor. Y eso es algo que al pueblo de Israel a lo largo de los siglos, esos relatos, esos recuerdos, esos comentarios que han venido de generación en generación, los ha sostenido en su fe, ¿verdad? Y le dicen al mundo, ustedes no conocen quién es el Señor, no saben quién es el Dios de Israel, ¿verdad? Nosotros sí lo conocemos, nosotros sí sabemos quién es, y sabemos que a lo largo de los siglos, vez tras vez que su pueblo ha tenido problemas y dificultades, el Señor siempre ha extendido su mano poderosa y confiamos en el Señor, ¿verdad? Tú puedes platicar con un judío y él tiene esa fe, tiene esa fe bien marcada, ¿verdad? Esa esperanza bien marcada en la grandeza, en el poder y la gloria de Dios. Y eso es lo que precisamente, ¿verdad? Precisamente Dios quiere hablarnos en este día, y Dios siempre ha querido hablarnos. Y bueno, en este día quisiera compartir algunas citas bíblicas que nos muestran un poco acerca de la grandeza, la majestad, la gloria y el eterno y divino poder del Hijo de Dios, ¿verdad? Y esas citas principalmente se encuentran en Apocalipsis, donde Juan, ¿verdad? Dice la Biblia que estaba ahí en la isla de Patmos, estaba preso por causa del Evangelio, ¿verdad? Y dice que de momento, un día, en el día del Señor, ¿verdad? Un día de reposo, un domingo,
específicamente. Dice que él estaba ahí, de momento empezó a escuchar, dice que la voz del Hijo de Dios que hablaba a sus espaldas. Y dice que de momento, ¿verdad? De momento él se voltea y empieza a ver, él conocía y tenía la idea de Jesús en el momento de partir, ¿verdad? Y era una idea, era la visión, era el recuerdo de un Jesucristo glorioso, pero en ese momento tiene una visión de un Jesucristo glorioso y todopoderoso, eterno, divino, como la que jamás y nunca había tenido. Dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al 18, dice: yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento del reino de Dios, en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta, y que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Escuchen lo que dice en el versículo 12, dice: cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro, y de pie en medio de los candelabros de oro había alguien semejante al Hijo del Hombre, o sea, semejante a Jesús. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y los cabellos eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve. Los ojos eran como llamas de fuego, y sus ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Imagínense esta visión. Imagínense a Juan, al apóstol Juan, cuando vio a Jesucristo resucitado con un cuerpo glorificado. Dice la Biblia que lo vieron hacer señales, ¿verdad? Muchas señales. Otro tipo de señales, ¿verdad? Un poquito más sofisticadas, me imagino. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que ellos lo veían cuando aparecía y desaparecía en medio de ellos, ¿verdad? Y veían como su cuerpo ahora verdaderamente era un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo eterno. Y cuando lo vieron ascender a los cielos, lo vieron con su cuerpo glorificado, pero no con un cuerpo con una gloria divina, ¿verdad? Y esa era la imagen que ellos tenían, ¿verdad? Era la imagen que ellos en ese momento estaban teniendo por última vez, y que esperaban volverlo a encontrar algún día en el reino de los cielos glorificado. Imagínense esta visión cuando Juan se voltea, ¿verdad?, y ve al Hijo de Dios, ve a Jesucristo, al Hijo de Dios, con esa gloria, ¿verdad?, con esa majestad, esa potencia divina. Y es tanta la impresión que le causa esto, que dice en el versículo 17, dice: cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él me puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive, sube muerto, pero mira, ahora vivo para siempre, por siempre, para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la tumba y de la muerte. Imagínense, tan grande fue la impresión de ver esa visión acerca del Hijo de Dios, ¿verdad? Tan grande fue la impresión que le causó tanto susto, tanto miedo, tanto temor, ver la gloria y majestad divina, el poder, el glorioso poder divino de Jesucristo, el Hijo de Dios, que en ese momento, ¿verdad?, dice que cayó como muerto, ¿verdad? O sea, se ha de haber desmayado de la impresión, ¿verdad? Fue tanta la impresión que tuvo que se desmayó y cayó al suelo, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo viene, le pone la mano, ¿verdad?, su mano derecha sobre su cuerpo, y lo levanta, ¿verdad? Le dice: no tengas miedo, o sea, no te atemorices. Yo soy Jesucristo el que te está hablando, ¿verdad? Hay muchas porciones que me encantan del libro de Apocalipsis. Hay otra porción, ¿verdad?, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, que habla acerca de la gloria divina, de la gloria del Hijo de Dios. Y eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 al 14, donde dice, ¿verdad?, habla acerca de esta porción del versículo capítulo 4 en adelante hasta este punto. Habla acerca de Dios, ¿verdad?, del Padre, ¿verdad?, la gloria celestial, ¿verdad?, la adoración celestial. Y habla acerca de Dios sentado en un trono, ¿verdad?, con gran majestad, con una apariencia maravillosa y gloriosa. Y en esta porción, en el capítulo 5, versículo 5 en adelante de Apocalipsis, dice: pero uno de los 24
24 ancianos me dijo: deja de llorar, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria, y él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado por todas las partes de la tierra. Y pasó delante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Mire, en los cielos, escuche esto es algo muy importante. En los cielos nadie se postra delante de alguien a menos que sea un ser divino, ¿verdad? Un ser divino, glorioso y todopoderoso como el Padre, como Jesucristo, el glorioso Hijo de Dios, y como el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque estos 24 ancianos y los 4 seres vivientes, la Biblia nos enseña en Apocalipsis que son seres, los 4 seres vivientes son querubines, ¿verdad? Son seres gloriosos, ángeles poderosos, maravillosos, que nosotros no nos alcanzamos a imaginar ni siquiera, ¿verdad? Tenemos a lo mejor una visión limitada, ¿verdad?, de lo que es la gloria de estos seres divinos. Y dice que cuando el Hijo de Dios pasó adelante, ¿verdad?, pasó al frente a tomar el rollo de mano del Padre Celestial que estaba sentado en el trono, dice que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron delante del Cordero. Y luego dice, cada uno tenía un arpa, llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y cantaban un cántico nuevo con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y romper los sellos y abrirlo, pues fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo tribu, pueblo o nación. Y los has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre toda la tierra. Versículo 11 dice: entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y cantaban este potente coro diciendo: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Imagínense a esta multitud. Yo creo que no nos alcanzamos a imaginar esa multitud dice la Biblia que de miles de millones de ángeles. No nos alcanzaría la mente, ¿verdad?, ni la visión para alcanzar a ver una multitud de miles de millones de ángeles alrededor del trono, y todos cantando a una sola voz, ¿verdad?, alabando y exaltando al glorioso Hijo de Dios. Escuche, la Biblia nos enseña que el Hijo de Dios, el Jesús en el cual nosotros creemos, y que a veces tenemos esa visión pobre y limitada del hijo del carpintero, ¿verdad?, del carpintero de Nazaret, del profeta de Nazaret, porque a veces sí, cuando oramos a Dios, cuando oramos a Cristo Jesús, generalmente muchos de nosotros tenemos esa idea, ¿verdad?, del simple carpinterito de Nazaret, porque de eso se ha encargado el diablo, se ha encargado Satanás a través del mundo, de meternos, de fijarnos esa idea, ¿verdad?, para que nosotros tengamos una idea pobre y limitada acerca de quién es Jesucristo, quién es el Hijo de Dios, quién es el glorioso y todopoderoso Hijo de Dios en el cual creemos, en el cual hemos puesto nuestra esperanza, y al cual nosotros debemos de estar sometidos y rendidos plena y totalmente. Por eso decía yo hace rato que dependiendo de la visión y el entendimiento que tengamos acerca de Dios, será nuestra respuesta hacia Él, ¿verdad? Será nuestra actitud, será nuestro comportamiento, será nuestro temor, nuestra honra y reverencia. Si nosotros tuviéramos una visión acerca de quién es verdaderamente Jesús, el Hijo de Dios, el Dios y glorioso, todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, nosotros al acercarnos en oración hacia Él, ante su presencia, entraríamos a su presencia temblando de miedo, temblando de temor, así como Juan, que dice que cayó, ¿verdad?, cayó como muerto, ¿verdad?, en ese momento cayó como muerto al verlo, al ver su gloria, al ver su grandeza, al ver su majestad. Nosotros tendríamos ese temor reverente hacia Él, ¿verdad? Pero desafortunadamente, como tenemos una imagen pobre,
una imagen mediocre acerca de quién es Jesús. Por eso es que nos comportamos como Él, ¿verdad? Versículo 13 dice: entonces oí a toda criatura en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, que cantaban: bendición y honor, gloria y poder le pertenecen al que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. ¿Sí? Imagínense esta escena, ¿verdad? Ahí un tumulto, ¿verdad? Millones de seres celestiales, ¿verdad? Una gloria eterna, divina, un cielo iluminado por la gloria de Dios, una majestad impresionante, y todos los seres vivientes, todos los seres vivos, ¿verdad? Todos los seres conscientes adorando al Padre, adorando al Hijo de Dios, y obviamente no están adorando al simple carpintero de Nazaret, ¿verdad? Vestido ahí con una túnica toda sucia, ¿verdad? Como a veces no lo imaginamos, porque así muchos de nosotros, yo he escuchado a gente que así se imaginan a Jesús, ¿verdad? Pero ese no es el Jesús que ahora está sentado en los cielos. El Jesús que está sentado a la diestra del Padre es un Dios glorioso, poderoso, maravilloso, con una gloria divina, maravillosa, impresionante, que yo creo que si lo viéramos en este momento tal como Él es, yo creo que caeríamos, algunos de nosotros caeríamos a lo mejor muertos de la impresión, ¿verdad? De ver su gloria y majestad, ¿verdad? Algunos caeríamos temblando de miedo ante su presencia al ver lo glorioso y maravilloso que es Él. Muchos a lo mejor saltaríamos de júbilo, de gran gozo, ¿verdad? Gritándole y adorándole, diciéndole: Señor Dios Todopoderoso. Pero desafortunadamente a veces tenemos una mala visión, ¿verdad? De quién es Jesús, el Hijo de Dios. Hay otra porción que me encanta, ¿verdad? Me encanta, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 19, que habla acerca del juicio de las naciones, ¿verdad? El momento de cuando Jesús, el glorioso y todopoderoso Hijo de Dios, regresa a este mundo a juzgar a las naciones. Y dice Juan, ¿verdad? Está relatando, y también sigue Juan relatando, dice: entonces vi el cielo abierto, y había allí un caballo blanco, y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Y escuche lo que dice: sus ojos eran como llama de fuego, y llevaba muchas coronas, muchas diademas en la cabeza, y tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre, y su título era El Verbo de Dios, la palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco puro y de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro, y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Otras versiones dicen que cuando dice Rey de Reyes, esto significa el Rey más poderoso de todo el universo. Después vi un ángel parado en el sol, que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos: vengan y reúnanse para el gran banquete que Dios les ha preparado. Vengan y coman las carnes de los reyes, los generales, por favor, y los fuertes guerreros, de los caballos y sus jinetes, y de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. Después vi a la bestia, a los reyes del mundo y sus ejércitos estaban reunidos para luchar contra el que estaba sentado en el caballo y contra su ejército. Pero escuchen, cada vez que leemos esto, podemos imaginarnos, ¿verdad? Yo me imagino esta escena, ¿verdad? Abriéndose el cielo, y del cielo saliendo al glorioso y todopoderoso Hijo de Dios, sentado al frente del ejército celestial en un caballo, ¿verdad? Resplandeciendo con una gloria y una majestad impresionante, una gloria y majestad divina. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que Él vendrá al frente, y que cuando Él venga al frente, ¿verdad?, dice que Él mismo acabará con el anticristo, acabará con el falso profeta y con los 200 millones de los ejércitos celestiales, ¿verdad? En un instante los hará pedazos, ¿verdad? En un instante los aniquilará. Y eso a mí, por un lado, me habla acerca de la grandeza, de la majestad, de la gloria y el poder divino del Hijo de Dios, de Jesucristo, porque nadie escucha, absolutamente nadie, ni el arma más poderosa que pueda haber en el universo se puede comparar con la inmensa gloria y poder
divino del Hijo de Dios, porque Él es Dios Todopoderoso. También hay otro pasaje que me encanta que habla acerca de la gloria del Hijo de Dios. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 17. Dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar por los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Escuchen lo que dice el versículo 16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, o sea, con una voz gloriosa y poderosa, ¿verdad? Y los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea, el Señor Jesucristo descenderá de los cielos, ¿verdad? Y con una voz potente, ¿verdad? Con una voz de trueno, ¿verdad? Con una voz gloriosa, como el estruendo de las muchas aguas, como dice la Biblia. Dice que llamará a los que están en la tumba, ¿verdad? Los llamará para que se levanten, ¿verdad? Y entonces Él los resucitará sus cuerpos. Imagínense esto alrededor de todo el mundo. Hace falta, verdaderamente hace falta tener mucha gloria y mucho poder. Hace falta un poder divino para hablarle a los muertos, a los cuerpos de los muertos, y que estos obedezcan y se levanten de las tumbas, ¿verdad? Se reintegren sus cuerpos físicos, se vuelvan a llenar de carne, de tendones, ¿verdad? De órganos, ¿verdad? Como los huesos secos del valle de los huesos secos, y ahí nuevamente vuelve a reintegrar el alma al cuerpo, el alma y el espíritu al cuerpo. Entonces dice que los levantará, ¿verdad? Dice: y luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre, ¿verdad? En el libro de 1 Corintios dice, ¿verdad?, que seremos levantados, seremos arrebatados, y que en los aires seremos transformados, ¿verdad? Y que lo mortal, lo corruptible se vestirá de inmortalidad y de incorrupción, ¿verdad? Para que esto suceda, verdaderamente hace falta un infinito y glorioso poder divino que tanto el Padre, el Espíritu Santo, pero también el Hijo de Dios tienen, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Dios habló y todo se creó, todo se creó por el poder de su palabra. Entonces imagínense esta escena, ¿verdad? El Hijo de Dios apareciéndose en los cielos, y desde los cielos llamando, ¿verdad? Desde las alturas llamando a los cuerpos de los muertos, y una vez que los cuerpos de los muertos hayan salido de las tumbas, se hayan reintegrado, ¿verdad? Esto es algo maravilloso que ninguna tecnología, ¿verdad? Ninguna ciencia médica ni clínica puede ni ha podido lograr, más que solamente Dios, ¿verdad? Con solamente hablarle a los cuerpos. Dice que después los vivos, los cristianos vivos, seremos levantados en los aires, y en los aires seremos glorificados, seremos transformados. Porque dice la Biblia que al final, ¿verdad?, la llamada de la trompeta final, cuando el novio venga por la novia, dice que seremos levantados, y en los aires seremos glorificados, seremos transformados. Este cuerpo mortal dejará de ser un cuerpo mortal lleno de pecado, de pecaminosidad, de inmundicia, y en ese momento seremos transformados, glorificados y purificados totalmente, ¿verdad? Otra porción bíblica que me gusta mucho, que me encanta, que habla acerca de la infinita gloria y poder divino del Hijo de Dios, es una que se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, donde habla acerca de que el Hijo de Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Dice en los evangelios, el mismo Señor Jesucristo dice que el Padre le había entregado todo poder, toda autoridad, y que a Él le había entregado la autoridad para juzgar a todas las naciones, tanto a vivos como a muertos, ¿verdad? Y en esta porción bíblica que vamos a estar leyendo a continuación, habla acerca de que el Hijo de Dios juzgará poderosa y gloriosamente a las naciones que le hayan sido rebeldes, ¿verdad? Y a esto se le conoce como el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 15, dice: yo vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, la tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios,
Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó a sus muertos, la muerte y la tumba también entregaron a sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Escuché, esto es tremendo, esto es glorioso. Dice la Biblia que en el final de los tiempos, pasados 1000 años después, ¿verdad?, del reino milenial, después de la segunda venida de Jesús, 1000 años después, ¿verdad?, las naciones que se rebelaron contra Dios, que se rebelaron contra Jesucristo, dice que volverán a la vida, ¿verdad? Volverán a la vida, los cuerpos volverán a la vida, pero permanecerán en el estado de un cuerpo corrupto, corrompido por el pecado, no como la iglesia que será levantada, arrebatada y glorificada, sino regresará, ¿verdad? Por esa misma condición de pecado del cuerpo, ¿verdad? De pecado en el cuerpo, el alma y el espíritu. Eso es lo que les impedirá, número uno, primero que nada les impedirá poder entrar al cielo, a la gloria divina, a la perfección divina. Número dos, ¿verdad?, porque no fueron salvados del pecado, no fueron glorificados. Y número tres, por haberse revelado el Evangelio, el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo, que entre algunas cosas habla acerca del arrepentimiento, pero también habla acerca de sumisión plena, total y absoluta al Hijo de Dios. Uno de los requisitos del Evangelio para poder ser salvo del pecado, poder ser perdonado y recibir la vida eterna, es, aparte de la fe, aparte del arrepentimiento, tiene que ver con someterse plena y totalmente al Hijo de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 36 dice que el que cree en el Hijo, o sea, que se rinda al Hijo, se somete a Él, lo obedece y vive para Él, dice la Biblia que ese tiene vida eterna, tendrá vida eterna. Pero el que rehúsa obedecerlo, rehúsa creer en Él, rehúsa obedecerlo, dice que ese permanecerá bajo la ira del juicio de Dios. Dios, en pocas palabras, le está diciendo al mundo: tienes que creer, tienes que arrepentirte, sí, pero tienes que creer en mi amado Hijo Jesucristo, y te tienes que someter totalmente a Él para que puedas ser perdonado, puedas recibir la salvación, el perdón de tus pecados y la vida eterna. ¿Sí? Y bueno, podríamos seguir leyendo muchas escrituras, pero en este día lo que quiero compartir, lo que quiero hablar, quiero recapitular un poco. Es que a lo largo del tiempo, una de las cosas que Dios me ha enseñado es que es sumamente importante que el pueblo de Dios tenga la imagen correcta de quién es Jesucristo, el Hijo de Dios. Normalmente la tradición religiosa, sobre todo el catolicismo, presentan a un Jesús que está supeditado a la voluntad de su mami, ¿verdad?, la voluntad de la Virgen María, ¿verdad?, que prácticamente la Virgen María es lo que le dice que tiene que hacer, lo que tiene que decir, ¿verdad?, como si estuviera sujeto a sus faldas, ¿verdad? Y el catolicismo presenta a un Jesucristo debilitado, ¿verdad?, controlado por su mami, ¿verdad?, por su mamá. Y muchas veces esa es la imagen, decía yo, que tenemos acerca del Hijo de Dios, ¿verdad? Pero Dios desea con todo su corazón que nosotros creamos, tengamos una imagen correcta acerca del Hijo de Dios, para que nosotros tengamos una esperanza en un Dios glorioso y todopoderoso llamado Jesucristo. ¿Por qué? Porque dependiendo de esa imagen que nosotros tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro corazón, será nuestro amor, nuestro temor, nuestra reverencia, adoración, obediencia, fidelidad, lealtad, ¿verdad?, sumisión y rendición hacia el Hijo de Dios. Y esto que acabo de mencionar, no sé si usted lo sepa, pero todo esto, tener todo esto en la mente y en el corazón hacia el Hijo de Dios es necesario para poder entrar al cielo. Si la gente no tiene esta convicción, ¿verdad?, no tiene estas convicciones acerca del Hijo de Dios, no podrá entrar en el cielo. Porque si en esta vida no hemos aprendido a adorarle al Hijo de Dios, a Jesús, ¿verdad?, Jesucristo, no hemos aprendido a adorarle, a temerle, a servirle, a obedecerle y a honrarle con nuestras vidas, y a tener ese temor de Él, ¿verdad?, ese quizás en algún punto hasta ese miedo de Él, ¿verdad?,
ese temor de que nos castigue, de ese temor de que nos reprenda, ¿verdad? Ese temor acerca de su gloria y majestad divina. Si nosotros no aprendemos a hacer esto en esta vida, pues difícilmente lo podremos hacer en la otra vida, o jamás y nunca lo haremos, ¿verdad? Y si es así que la gente no tiene la imagen correcta, y al no tener la imagen y la visión correcta, la condición correcta del Hijo de Dios, definitivamente jamás y nunca se podrá someter a Cristo Jesús, y por lo tanto no seremos candidatos, o no serán candidatos para poder pasar la eternidad en los cielos. ¿Por qué? Porque al no tener esa visión, la persona va a reaccionar de una forma equivocada, irreverente, y hasta en un punto puede llegar a la rebelión como Satanás, ¿verdad? Y podríamos convertirnos en otros diablos, en otros Satanás, ¿verdad? Y definitivamente eso es algo que Dios no va a permitir. Dios desea y anhela que el hombre, ¿verdad?, el creyente, el cristiano, al paso del tiempo en esta tierra, en esta vida, ¿verdad?, vaya desarrollando una fe correcta, una fe adecuada hacia el Hijo de Dios, ¿verdad? Una fe que esté movida, ¿verdad?, por el temor reverente, por la lealtad, por el amor, la adoración hacia el Hijo de Dios, ¿verdad? Que se va a manifestar obviamente en una vida característica, ¿verdad? Una vida que fiel y obediente al Hijo de Dios. Ahora bien, Dios, decía yo, Dios no va a permitir esto, ¿verdad? Que si la persona cristiana no se desarrolla como debe ser, ¿verdad? Pues definitivamente, si el cristiano en esta tierra no concluye su formación espiritual satisfactoriamente, como Dios espera que se desarrolle espiritualmente el cristiano, pues con la pena, pero el creyente no será tenido por digno de ser llevado a la presencia de Dios. La salvación, escuchen, la tenemos en el momento que creemos en Jesús, en el momento que nos arrepentimos, creemos en Jesús y nos entregamos nuestra vida a Él para que sea nuestro Señor y Salvador y empecemos a seguirlo fielmente, ¿verdad? Pero la perseverancia, la preservación de la salvación y de la vida eterna en nuestras vidas para la eternidad depende en gran manera de nuestra actitud y temor reverente hacia el Hijo de Dios, porque nuestra actitud y temor reverente hacia el Hijo de Dios hará que permanezcamos fieles y obedientes a Cristo Jesús hasta el final de nuestra vida. Como hablaba yo al principio, desafortunadamente muchas de las predicaciones en las iglesias cristianas evangélicas en la actualidad están más enfocadas en las necesidades espirituales del hombre, ¿verdad? Y muy pocas están enfocadas en la persona, la figura, la gloria y la majestad eterna y divina del Hijo de Dios. O sea, en pocas palabras, conocemos y hablamos más de lo que el hombre necesita que de Dios, de Jesucristo, de su gloria, su autoridad, sus demandas, sus deseos de Dios, ¿verdad? Antiguamente, ¿verdad? Cuando la iglesia primitiva, la iglesia cristiana evangélica primitiva, empezaron a congregarse, empezaron a reunirse, las iglesias cristianas se hablaba principalmente acerca del Hijo de Dios, que había descendido de los cielos, ¿verdad? Y que había tomado forma de siervo, forma de hombre. Se hablaba acerca de su obra, su glorioso poder, su majestad divina, sus milagros, su victorioso triunfo del pecado en la cruz del Calvario, su majestad, su dominio, el dominio sobre el futuro del mundo, ¿verdad? Su aplastante victoria sobre Satanás y la muerte. Y ellos estaban tan embelesados, ¿verdad? Tan extasiados con el Hijo de Dios, ¿verdad? Y que era por eso su fidelidad, amor, reverencia y adoración hacia Jesucristo a tal grado, que estaban dispuestos a morir, ¿verdad? Dispuestos a ser sacrificados, martirizados por el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque ellos sabían, conocían quién era el Hijo de Dios. Yo me atrevo a decir, ¿verdad?, que la iglesia cristiana evangélica que ahora está es una iglesia humanista, ¿verdad? Antropocéntrica. Si se levantara una persecución en este tiempo, ¿verdad?, por ser cristianos por el nombre de Jesús, yo creo que muy pocos permanecerían fieles al nombre de Jesús. Diría, bueno, es que está bonito eso de lo que dice la Biblia, dice Jesús, ¿verdad?
dice que es el Salvador, ¿verdad? Pero pues nosotros creemos que es un bonito relato, ¿verdad? Pero más vale, ¿no? Más vale. Yo no soy creyente, ¿verdad? Hay mucha gente que negaría a Jesús. ¿Por qué? Porque no tienen o no tenemos la imagen correcta de quién es Jesucristo verdaderamente. Porque en las iglesias nos la pasamos hablando más acerca de las bendiciones de Dios para el hombre, ¿verdad? De la sanidad de Dios para el hombre, ¿verdad? El perdón de Dios para el hombre, ¿verdad? Y de que puedes ser exitoso a través de la fe en Jesús, y que puedes tener una familia maravillosa, ¿verdad? A través de Dios, a través de Cristo, a través de la palabra de Dios. Y muchas cosas que perdemos y dilapidamos nuestro tiempo, ¿verdad? Es más, la iglesia está tan acostumbrada a hablar acerca de las necesidades espirituales del hombre, que enseñanzas como esta son despreciadas, son menospreciadas, ¿verdad? Aquellas predicaciones, aquellos mensajes, aquellas enseñanzas que hablan, que se enfocan en hablar acerca de la gloria de Dios, ¿verdad? Del poder divino del Hijo de Dios, ¿verdad? De su grandeza y de su majestad. La gente dice, no, yo para qué quiero saber eso, yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que Dios me ayude, yo quiero que Dios me sane, ¿verdad? Que me quite lo borracho, me quite lo menso, ¿verdad? Que componga mi familia. Yo para qué voy a estar escuchando acerca de la grandeza de Dios, en la verdad de las cosas. Y de ahí, ¿verdad? De ahí provienen muchos problemas espirituales en la vida del cristiano, precisamente por no tener la imagen correcta y la convicción correcta en quién es el Hijo de Dios. Por eso es que no hay temor en la actualidad, no hay temor reverente hacia Cristo Jesús, no hay temor hacia Dios, no hay respeto, ¿verdad? No hay obediencia, no hay santidad, porque la iglesia tiene una imagen pobre y débil acerca de quién es Cristo Jesús, acerca de quién verdaderamente es Dios, ¿verdad? Hoy en día la iglesia está embelesada con las necesidades espirituales y materiales del hombre, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Porque Satanás es muy hábil para extraviar al pueblo de Dios de la verdad. No es la primera vez que lo ha hecho a lo largo de los siglos, ¿verdad? Y la iglesia es tan tonta, ¿verdad? Tan convenenciera, tan enfocada en sus necesidades en vez de la voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad del Señor, que se deja que Satanás lo aleje, ¿verdad? Ahora, algunos de los que estamos aquí, ¿verdad? Algunos de los que están viendo y estarán viendo esta enseñanza, este mensaje, esta transmisión, podríamos afirmar hoy en día que verdaderamente Jesucristo es todo para nosotros y que toda nuestra vida gira alrededor de Él, en torno a la obediencia a Cristo Jesús y a la voluntad del Señor para nuestras vidas. ¿Podríamos afirmar eso en esta hora? ¿Podríamos decir, no, efectivamente así es? Yo vivo totalmente para Cristo Jesús, Él es todo lo que yo deseo, todo lo que yo anhelo, toda mi vida está centrada en Él, toda mi vida gira alrededor de Él. ¿Podríamos decir eso en esta hora? ¿Quién sabe, verdad? El día de ayer precisamente estaba en este lugar aquí haciendo aseo, ¿verdad? Estaba haciendo aseo, estaba puesta la alabanza, la adoración. Y en un momento que estaba yo ahí adorando al Señor, ¿verdad? De pronto escuché la voz del Señor que me dijo, yo vivo para siempre. De hecho, por eso este mensaje así se llama. Me dijo, yo vivo para siempre. Y esas palabras empezaron a retumbar en mi cabeza, ¿verdad? Que decía, yo vivo para siempre, ¿verdad? Y cuando el Señor me habla esto el día de ayer, estas palabras no era una mera afirmación acerca de su existencia eterna, ¿verdad? Acerca de que Jesús va a vivir para siempre, ¿verdad? Eso lo sabemos, ¿verdad? Sino más bien yo sentí en mi alma, en mi espíritu, en mi corazón, que lo que Él me estaba tratando de decir era una confirmación de su infinita y maravillosa gloria, de su infinito y maravilloso poder, de su majestad, de su divino señorío sobre todo lo que existe, ¿verdad? Porque verdaderamente cuando Jesús dice yo vivo para siempre, Él permanecerá para siempre, Él existirá para siempre, y sobre todo Él seguirá siendo Dios eterno, glorioso y maravilloso para siempre, ¿verdad? Eternamente y para siempre, que gobernará a la diestra del Padre eternamente y para siempre. Nuestro Señor Jesucristo es y seguirá siendo Dios Todopoderoso con nosotros y sin nosotros. Porque Dios, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos siempre han sido Dios, siempre han sido eternos, siempre han sido divinos.
gloriosos y todopoderosos, sin principio ni final, ¿verdad? Verdaderamente a través de la palabra de Dios podemos entender que Dios no tiene la más mínima necesidad de nadie, ¿verdad? Ni de los ángeles. Pero la Biblia nos enseña que por amor, ¿verdad? Por amor creó a los ángeles, creó a los seres vivos, creó al hombre para compartir esa gloria y esa majestad con alguien, porque dice la Biblia que deseaba tener familia. Y en su infinita compasión y misericordia hoy en día Dios desea, el Señor desea tener misericordia de nosotros, salvarnos del pecado y de la condenación eterna para llevarnos a su gloria eterna y compartirla con nosotros, compartirla con su pueblo, con la iglesia. Eso es algo que debemos de entender, ¿verdad? ¿Y qué debemos de hacer? Bueno, debemos de conocerle cada día más, ¿verdad? Para que al conocerle cada día más, esto es algo de verdad lógico, esto es algo entendible, que entre más vas conociendo a alguien, más aprecio le vas tomando, más afecto le vas tomando, ¿verdad? Más respeto le vas tomando, ¿verdad? Debemos de conocerle cada día más para poder adorarle cada día más, poder vivir humillados delante de Él cada día más, ¿verdad? Cada día más sumisos ante Él, poder serle fieles hasta en lo más mínimo, sin restricciones a su voluntad o a la obediencia a Él, y estar totalmente sometidos a lo que el Señor desea para nosotros, y vivir exclusivamente, verdaderamente para Cristo. Porque me atrevo a decir, ¿verdad?, sin temor a equivocarme, que una gran parte de la iglesia cristiana evangélica, hasta el día de hoy, ¿verdad?, una gran parte no vive verdaderamente, totalmente rendidos a Cristo Jesús como lo hacía la iglesia cristiana primitiva, ¿verdad? Que vivían totalmente para Él, ¿verdad? Miren, no quiero meterle malas ideas, ¿verdad? Pero la gente cristiana, los primeros cristianos, vivían totalmente rendidos a Jesús, totalmente a expensas del Hijo de Dios, a tal grado que se atrevieron, ¿verdad? Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, se atrevieron a seguir siendo misioneros a expensas de la gracia y la misericordia del Hijo de Dios, porque Jesús les dijo: los voy a enviar, ¿verdad?, a predicar. No lleven una bolsa de dinero, no lleven sandalias, no lleven un bastón, no lleven una muda, ¿verdad? Ustedes van a ir a la gracia, a la misericordia de Dios. Y efectivamente, cuando los mandó a predicar, en muchas ocasiones así se fueron, y regresaron llenos de bendición, ¿verdad? Hoy en día, mucho cristiano ni siquiera se atrevería a dejar su trabajo, por decirlo así, si el Señor lo está llamando al ministerio, el Señor lo está llamando a la obra misionera. Nadie, o si no es que muy pocos, nos atreveríamos a dejar totalmente todo, como hicieron Pedro, como hicieron Andrés, como hicieron Juan, ¿verdad?, como hicieron Santiago, dejarlo todo por seguirlo al Hijo de Dios y vivir a expensas de su gracia y su misericordia. ¿Por qué? Porque no tenemos la imagen correcta de quién es el Hijo de Dios. Verdaderamente mucho pueblo cristiano no tiene la fe en que Jesucristo sea Dios glorioso y todopoderoso, que tiene el control del universo entero y que te puede sostener, aún así estés en medio de un desierto. La gente cristiana evangélica ya no lo cree. Cree solamente en un Jesús histórico, en un Jesús que probablemente regresará un día, ¿verdad?, y párale de contar. Pero de ahí fuera, ¿cómo se manifiesta esto? En la forma de vivir del pueblo de Dios, sin fe, apático, sin obediencia, sin santidad, sin pureza, sin miedo, sin temor reverente por el Hijo de Dios. Ahí te das cuenta que verdaderamente no creemos correctamente en el Hijo de Dios. ¿Y todo por qué? Porque la iglesia se ha dedicado más a enseñar cosas que no son verdaderamente importantes y trascendentales para la vida espiritual del pueblo de Dios. La iglesia debe de regresar a las sendas antiguas, ¿verdad?, a los caminos antiguos, a lo que hacía la iglesia cristiana primitiva, que era hablar acerca del Hijo de Dios, acerca de su glorioso poder, acerca de su majestad, acerca de sus milagros, acerca de su misión, de su propósito, de su gloria, de su majestad, para que la iglesia aprenda a temerlo, ¿verdad?, lo conozca y aprenda a honrarlo y a reverenciarlo y a adorarlo verdaderamente al Hijo de Dios. Y bueno, amados hermanos, con esto quiero dar por terminado este tiempo, ¿verdad?
Quisiera terminar orando, dando gracias a Dios, esperando que esta palabra, ¿verdad? Esperando que esta enseñanza, este mensaje, toque profundamente nuestras mentes, nuestros corazones, y no porque yo quiera que así sea, ¿verdad? Sino porque yo creo que este mensaje que hoy hemos compartido, que el Señor ha permitido que compartamos en este lugar, ¿verdad? Yo creo verdaderamente y firmemente que es la voluntad del Señor, que es la voz del Señor que nos está llamando a volvernos a Él, ¿verdad? A tener una idea correcta acerca de Él, a tener la dimensión correcta acerca de su grandeza, de su gloria y de su majestad. Y vamos a orar. Señor, en esta hora queremos darte gracias, bendito Dios, bendito Rey, Señor Dios Todopoderoso, Creador de cielos y de tierra. Señor, tu palabra preciosa dice que Dios creó todas las cosas por medio de ti y para ti. Tu palabra preciosa también dice que todas las cosas se sostienen por el poder de tu palabra, Señor, que tú eres el que sostienes el universo entero, que tú eres el que mantienes unido, Señor, el universo entero, Señor, que todo, absolutamente lo que ocurre en los cielos y en la tierra ocurre porque tú lo permites, que las cosas que no llegan a ocurrir es porque tú no lo permites, Señor. Tú eres tan grande, tan maravilloso, tan glorioso, tan poderoso, tan eterno, tan divino, tan glorioso, Señor, que nosotros ni siquiera a veces alcanzamos a comprender la grandeza de tu gloria y de tu majestad, Señor, y te pedimos perdón por eso. Porque verdaderamente a veces tenemos en la cabeza más las cosas de este mundo, tenemos nuestra mirada puesta fija en las cosas de este mundo que las cosas eternas y divinas, en las cosas celestiales para donde vamos, Señor. En este día te pedimos perdón, Señor, con todo nuestro corazón, por nuestra mala manera de vivir, nuestra vana manera de vivir, que es producto, Señor, de no tenerte un temor reverente en nuestros corazones, de no tenerte miedo, ni temor, ni respeto, Señor, porque no creemos verdaderamente que tú seas el glorioso y todopoderoso Hijo de Dios, un Dios fuerte, celoso, temible, ante el cual un día todas las naciones se humillarán y se arrodillarán delante de ti y confesarán que tú eres el Señor para la gloria de Dios Padre. Ayúdanos, Señor, a crecer verdaderamente en nuestra fe como debemos de crecer, Señor. Ayúdanos a morir temporal y ayúdanos a fijar nuestra mente y nuestro corazón en tu presencia, Señor, en tu gloria, en tu majestad, en tu voluntad, Señor, en tu señorío, Señor, en que tú eres Dios todopoderoso, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en esta hora, con todo nuestro corazón por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que tú eres Dios eterno, glorioso y todopoderoso, que dice tu palabra que te humillas al mirar hacia la tierra, ¿verdad? Que tú eres un Dios tan grande y tan todopoderoso que atiendes al humilde, ¿verdad? Pero también dice tu poderoso. Te damos gracias por tu misericordia y te suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús, que el resto de esta semana tú sigas, Padre, derramando tu abundante gracia, tu abundante misericordia sobre nosotros. Te lo rogamos y te suplicamos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, amados hermanos, con esto damos por terminado este tiempo. Muchas gracias por el favor de su atención, ¿verdad? Muchas gracias por prestar atención a este mensaje. Si Dios lo permite, ¿verdad? Y el Señor nos presta vida dentro de, en el próximo